comienzo a grabar esta sesión o este compartir de la palabra de Dios y voy a compartir con ustedes la pantalla, ah, porque esto que he preparado para compartir con ustedes el día de hoy es la historia de Ruth. Quizás esto está un poco grande. A ver, perdón, pero estoy tratando de poner mi imagen. Bueno, no logro ponerla más pequeña, ahora la hago un poco más pequeña, pero esto es la historia de Ruth y lo he enfocado básicamente o en un sentido del matrimonio, ya que mis amados hermanos Madeleine y Gonzalo planean contraer nupcias muy próximamente, planean enlazar sus vidas próximamente a través de un matrimonio. Así que he querido compartir o deseo compartir con ustedes la historia de Ruth enfocada al matrimonio. Lo primero que quisiera decir es que el matrimonio es una idea de Dios, es un diseño divino de Dios, no es algo que se le ocurrió a las leyes humanas, a la mente humana, no fue algo que se le ocurrió a un gobierno, no, esto fue algo que Dios diseñó. Él creó primero, formó e hizo a Adán, y Adán estaba solo, le dio una tarea, le dio un huerto, tenía cosas que hacer, pero no tenía él una ayuda idónea, y después le trajo a Eva a su vida, y Eva fue su compañera, su apoyo, y ellos, Dios los diseñó en el principio, no solamente para que multiplicaran la raza humana, sino para hacer bendición unos con los otros, eh, o el uno con el otro. Esto es el deseo que Dios tiene, que el matrimonio sea una verdadera y real bendición, especialmente y lógicamente en la vida de aquellos que creen en Él, de la vida de los creyentes, es quienes disfrutan de esta de bendición, de poder seguir el consejo de Dios, seguir el lineamiento de Dios, porque un matrimonio, y esto lo he oído al pastor Prince decir, un matrimonio llevado conforme a lo que muestra la palabra, conforme a la gracia de Dios, conforme al entendimiento de lo que somos en Cristo, es lo más cercano a los días del cielo sobre la tierra. Y un matrimonio mal llevado es lo más cerca al infierno sobre la tierra. Y lo creo y lo he vivido. Sé de qué está hablando. Eh, Así que Dios desea darnos su consejo, para eso nos ha dejado su palabra, para que entendamos qué es lo que Dios quiere y cómo alinearnos conforme a lo que la Escritura dice. Primeramente, lo que quisiera decirles es que en este plan y diseño de Dios para bendición del hombre y la mujer, Dios diseñó a la familia, Dios diseñó a los hijos, y Dios diseñó que entre esta pareja hubiera compañerismo, hubiera complicidad, hubiera amor, hubiera pasión, hubiera apoyo, hubiera comprensión, hubiera perdón. Esto es lo que Dios diseñó en el principio para la pareja y para la familia. Entonces Dios le dio este diseño haciendo un orden. eh, Podríamos llamarlo jerarquía, aunque no me gusta mucho la palabra jerarquía porque el diccionario la define como algo ordenado en relevancia o en importancia, o puestos hechos en relevancia e importancia, y en el matrimonio creo que no es así, pero hay una realidad que es que el hombre es la cabeza de un matrimonio. El hombre es el responsable, es el de tomar decisiones, de defender a su familia espiritualmente, moralmente, de estar al pendiente del crecimiento y la vida espiritual. Así que él es quien tiene esta responsabilidad delante de Dios. Hoy el mundo ve al matrimonio como algo, incluso la mayoría de la gente joven ni siquiera piensa en casarse, porque lo ven como algo realmente feo. El, el mundo caído ha distorsionado el matrimonio de una forma cada vez más horrible, cada vez más putrefacta, pero lo que Dios diseñó en el principio, como vamos a ir viendo también a lo largo de la enseñanza, es algo
hermoso, algo diseñado para hacer bendición, para traer alivio, para traer descanso, para traer compañerismo, para traer complicidad en la vida de una pareja. Esto es lo que Dios desea, y con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la guía de Dios y nuestras vidas basadas en Cristo, esto definitivamente es posible vivirlo, es algo que Dios desea. Y lo primero que, como les vuelvo a comentar, les digo, uno tiene que entender que hay un orden que Dios diseñó, y es que el marido, que el esposo sea la cabeza. Hoy muchas mujeres quieren tomar ese lugar y quieren ordenar eh, al marido qué se hace y cómo se hace, y administrar el dinero y todo esto. Yo sé que hay cosas y habilidades que una mujer puede tener, y que el hombre puede decir, bueno, tú te puedes encargar de esto, y un acuerdo al que pueden llegar los dos en las finanzas o en cualquier otra cosa, que sea un acuerdo entre ambos y que sea un arreglo que ellos tienen. Pero mayormente no es sano que la mujer quiera sobreponer o competir o imponer su voluntad sobre el marido. Eh, y esto es algo muy bello. Antes de traducir el documento, le quisiera pedir a Abraham, a ver, le voy a abrir el micrófono, no sé si lo puedes abrir, Abraham. Si me pudiera leer esta parte de Efesios que les voy a compartir. Efesios 5. ¿Te es posible abrir tu micro, Abraham? A ver, ahí Sí, está. A ahí ver, está. ok, perfecto. Yo les estoy poniendo, ahí está. Les estoy poniendo el documento ahí para que podamos seguir la lectura. Ok, Abraham, si gustas, por favor. ¿Silenciaste tu micrófono porque no te oímos? Abraham, ¿está silenciado su micro? No, pero sí puede abrirlo. ¿Ahí me escuchas? Ahí está, ahí está. Ok, Sí, parece ahora que sí. cerró. A ver. Muy bien. Espera. Es que estoy abriendo el documento. ¿Ahí me Ok. escuchas? Sí. Bueno, ahí ya lo tengo. Dice, por respeto a Cristo, tenga cortesía reverente el uno al otro. Esposas, comprendan, ayuden, respalden y apoyen a sus maridos, de forma que muestren también su apoyo a Cristo. El marido debe proporcionar liderazgo a su esposa, de la manera en que Cristo lo hace con su iglesia, no siendo autoritario y dominante sobre ella, sino por genuino aprecio, porque le da valía. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, mientras Él ejerce esta clase de liderazgo, las mujeres también deberían someterse a sus maridos. Maridos, pongan muy en alto su amor por sus esposas, tal como lo hizo Cristo por la iglesia. Este es un amor que se caracteriza no por recibir, sino por dar. El amor de Cristo hace a la iglesia completa. Sus palabras evocan su belleza. Todo lo que Él hace y dice está diseñado para sacar lo mejor de ella, vistiéndola de seda blanca y resplandeciente, buscando que brille radiante en santidad. Y así es como los maridos deben amar a sus esposas. Realmente se están haciendo un favor a sí mismos, ya que son uno en el matrimonio. Ninguno abusa de su propio cuerpo, ¿verdad? No, lo alimenta y lo mima. Así es como Cristo nos trata a nosotros, la iglesia, ya que somos parte de su cuerpo. Y es por eso que dejará el hombre a padre y madre y cuidará, valorará, apreciará y abrigará a su esposa. Ya no son dos, ellos llegan a ser una sola carne.
Este es un gran misterio y yo no pretendo entenderlo todo. Lo que es más que claro para mí es la manera en que Cristo trata a la iglesia y esto proporciona un buen retrato de la forma en que cada esposo debe tratar a su esposa, amándose a sí mismo mientras la ama a ella y de cómo cada esposa debe honrar a su marido. Gracias, Abraham. Esta versión de Efesios 5, versículo 21 a 33, es de la versión de Message. Esta es una traducción que he hecho para ustedes y que muy amablemente Abraham quiso leer hoy para nosotros en la reunión, pero creo que resume muy bellamente lo que Dios quiere y ha diseñado para el matrimonio específicamente cristiano, cómo el hombre debe ejercer este liderazgo totalmente no siendo autoritario ni dominante, sino con un real amor por su esposa. Esto definitivamente se logra a través del andar en Cristo, a través de andar por la obra finalizada de Cristo, a través de andar por la nueva naturaleza de Cristo. El misterio que existe entre un matrimonio o en un matrimonio acerca de cómo los dos llegan a ser uno solo, eso es algo que solamente Dios puede enseñarnos en su grandeza, en su poder, en su amor, pero esto es algo que puede y debe ir incrementalmente siendo mejor y puede ser una bendición potenciada en nuestras vidas. Yo les recomiendo enseñanzas como Encontrando tu compañero de vida, que aunque no están relacionadas específicamente con el tema del matrimonio, sino más bien de las personas que están buscando un compañero de vida, hay muchos principios que pueden ayudar. Hay otra enseñanza que se llama algo sobre la unción y gana. No recuerdo totalmente el título, pero puedo pasarles el link y dejarlo en el video que voy a subir eventualmente a YouTube. Y que hablan del andar en el espíritu, que nos dan unas claves muy precisas, muy exactas para cómo andar en el matrimonio, porque Dios realmente quiere que tengamos vidas exitosas, vidas plenas. Esto es algo que nuestro Dios quiere. Así que voy a pasar directamente ahora sí a la enseñanza. Quería compartir con ustedes esta versión de Message que creo que es muy bonita y también la voy a hacer llegar, por supuesto. Entonces, esta es la historia de Ruth con anotaciones del obispo Kase Pillay, que es un estudioso de costumbres orientales. La palabra de Dios es realmente muy hermosa. Las historias que Dios ha plasmado en ella nos muestran constantemente el corazón de nuestro Padre, un Dios generoso, amoroso, justo, rico en bondad y misericordia, y nos muestra a un Dios deseoso y capaz de bendecir a los que le buscamos, a un Dios que responde a los suyos en medio de las más extremas y difíciles circunstancias. El libro de Ruth nos narra la bellísima historia de amor entre el Dios vivo y verdadero y una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que buscó su amparo y bendición, y cómo Dios la recompensó ampliamente. Las circunstancias que rodearon a Ruth fueron muy dolorosas y difíciles, pero Dios salió por ella como el gigante, guerrero y todopoderoso Dios que es. La historia de Ruth está llena de muchas costumbres orientales que son ajenas al mundo occidental. Por eso he incluido en este estudio algunas notas del obispo Kase Pillay, un maestro de costumbres orientales. Mientras más observamos de cerca la historia de Ruth y permitimos que Dios nos muestre su amor, gracia, misericordia y compasión en ella, más vemos los bellos matices del hermoso corazón de nuestro Padre. Les invito a tener una búsqueda continua en la maravillosa palabra de Dios de la belleza que ésta encierra y a buscar en ella la ternura y el amor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Leer cada uno de los libros de la Biblia con los ojos del Espíritu nos permite ver más de cerca las maravillas de un Dios generoso y glorioso. Dios es amor y Él es fiel galardonador de los que le buscamos. Siempre mantén esto en mente mientras lees este precioso relato sobre la vida de Ruth y toda la palabra de Dios. Dios es fiel y Dios es amor. Ninguna película, por más efectos especiales que tenga, podrá jamás contarnos mejor que nuestro Padre las historias que Él ha dejado plasmadas en su palabra
para nuestra instrucción y bendición. Disfruta mientras lees el libro de Ruth y medita y visiona como Dios, como el maravilloso arquitecto que es. Dios es un diseñador, es un arquitecto perfecto, un estratega. Él hizo los trazos perfectos para bendecir la vida de esta moabita que vino a refugiarse bajo la sombra de sus alas. Dios desea hacer brillar ante ti los preciosos detalles que pueden enriquecer tu vida y tu caminar con Él. La Biblia entera está empapada del amor, la compasión de un Dios que pagó el precio más alto e inimaginable por por el rescate de toda la humanidad y para llevarnos de la muerte a la vida. Este relato se sitúa en la época de los jueces. Esto es un periodo que comprende después de la muerte de Josué hasta el profeta Samuel, antes de que fuese ungido el primer rey de Israel. Vemos esta preciosa historia de una mujer ajena al pueblo de Dios que fue bendecida poderosamente por el Dios que ella buscó de todo corazón en medio de su gran necesidad. Ruth capítulo 1 versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Moab es el nombre histórico para una franja de tierra montañosa ubicada en la actual Jordania, a lo largo de la orilla del Mar Muerto. En tiempos antiguos fue el hogar del reino de los moabitas, un pueblo frecuentemente en conflicto con sus vecinos israelitas del oeste. En el Antiguo Testamento Pentateuco se dice que Moab, patriarca fundador de los moabitas, era el primer hijo, junto con su hermano menor Amón o Ben-Amí, fruto de la relación incestuosa de Lot con sus hijas cuando éstas lo emborracharon al creerse en la obligación de tener que tener relaciones con su padre para perpetuar la raza humana, al no encontrar varón. Esto está en Génesis 19, versículos 30 a 38. Fue cuando Lot salió de Gomorra y Sodoma y Gomorra, y estas ciudades fueron destruidas. Su esposa se hizo una estatua de sal. Ellos se fueron a una cueva a vivir y sus hijas pensaron que eran los únicos seres humanos que habían quedado sobre la tierra, así que emborracharon a su padre para embarazarse de él. Eso es una cosa muy fea, pero de ahí provienen los moabitas, de esta relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas o sus hijas. Así que los israelitas despreciaban y rechazaban a esta gente. Es más o menos por esta zona. En esta zona vivía el Elimelec con su familia, y de este lado, pegado al Mar Muerto, estaría entonces Moab. Esta es la razón por la cual los moabitas eran tan despreciados ante los ojos del pueblo de Dios. Moab quizá hubiera sido la última elección de un israelita para ir a morar junto con su familia, ya que además eran un pueblo muy idólatra, pero la necesidad orilló a este hombre a buscar refugio en esta tierra. Recordemos que el hambre era muy cruenta en aquellos días. No había productos congelados o enlatados, ni transportación para traer alimentos de lugares lejanos. Cuando había una fuerte sequía, la gente padecía muchísimo. Así que este hombre israelita se vio en la necesidad de morar en Moab con su familia. El versículo 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. La desgracia llegó a esta familia perdiendo al padre, y vemos que transcurrió un tiempo considerable de su estancia en Moab y los hijos comenzaron a hacer su vida y a echar raíces en esta tierra. Versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ser viuda en este día y tiempo es algo duro hoy, pero en los tiempos bíblicos era una terrible desgracia, ya que una mujer viuda sin varones en su familia quedaba completamente desamparada. Las mujeres en los tiempos del Antiguo Testamento no tenían la vida y oportunidades que hoy tiene una mujer en el occidente de hacer una carrera o desempeñar un trabajo, de obtener sus propios bienes, etc. Noemí quedó en una condición de desamparo terrible. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó
en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, la sequía en Israel estaba llegando a su fin. Salió pues del lugar donde había estado y ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Es fácil imaginarse la desolación, la amargura, la tristeza y el sentido de desamparo que pudo haber habitado en el corazón de Noemí al dirigirse a su tierra sin su esposo y sin sus hijos. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Fíjense que hay cosas que están escritas en la palabra y que están reveladas en la palabra y que fueron dichas por hombres y mujeres, como en este caso Noemí, pero que nos tienen una enseñanza. Muchas de estas cosas tienen una enseñanza. Y dice aquí, Noemí bendijo a Orfa y a Ruth y las bendijo y les dijo: os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Esto quiere decir que en un matrimonio está disponible encontrar descanso. Hoy mucha gente hace lo posible por estar fuera de su casa para no llegar a enfrentarse con su esposo, con su esposa especialmente, donde hay pleitos, peleas, disensiones, toda clase de cosas amargas, de reproches, de un montón de cosas bien desagradables, pero Dios diseñó el matrimonio para que fuera un descanso, para que encontremos alivio, encontremos consuelo, encontremos cobijo, encontremos un lugar de refugio. Eso debe ser un hogar cristiano, eso debe ser un matrimonio cristiano. Así que aquí Noemí le bendice a sus dos nueras y les dice que Dios les conceda encontrar descanso cada una en la casa de su marido. Y ellas lloraron, versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Por el diálogo entre Noemí y sus nueras, vemos que había gran cariño entre ellas. Y Noemí muy amorosamente les ruega que regresen a sus familias y que se casen de nuevo, las bendice, pero ellas insisten en seguir al lado de Noemí. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En el oriente, si una mujer se quedaba viuda, era la costumbre que fuera tomada como esposa por algún hermano de su marido. Así ella y sus hijos eran amparados y los bienes de la familia quedaban entre la familia. Pero en este caso, Noemí no tenía más hijos que pudieran amparar a Orfa y a Ruth, así que ella sigue rogándoles que se regresen a los suyos, aunque es evidente que ellas no querían dejarla sola. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. A Noemí le dolía la viudez de sus nueras y se preocupó por ellas. Versículo 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. La siguiente es una de las declaraciones de amor más hermosas relatadas en la palabra de Dios. El versículo 16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, o no me obligues a dejarte y a regresar a mi casa, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será o es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así que ayúdame, Dios, porque solo la muerte nos separará. Estas son anotaciones que hice con la versión de Message. Ruth se rehusó a dejar a Noemí, primero porque había un amor grande entre ellas, pero también porque ella había recibido
al Dios de Noemí como su Dios. En todo este tiempo que Noemí y Ruth habían estado juntas, Noemí había transmitido a su nuera lo que ella conocía de su Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y Ruth, esta mujer moabita, ajena al pueblo de Dios y sus pactos, aceptó al Dios verdadero como su Dios. Ella no quiso regresar a la comodidad que hubiese representado para ella volver a su familia y a sus dioses, sino que prefirió enfrentar dificultades y no dejar a Noemí y al Dios que ahora era su Dios. Esta mujer joven bien podría haber ignorado la condición de su suegra y pensar en su futuro buscando un marido entre los suyos, pero ella por amor a Dios y a Noemí decidió que solo la muerte la separaría. Era evidente que había una comunión muy amorosa entre estas dos mujeres que la vida había puesto tan cerca y que les había tocado vivir juntas una verdadera tragedia. El versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? La Escritura dice que Dios es luz y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué se usan constantemente este tipo de expresiones en el Antiguo Testamento? Como si Jehová infligiera el mal. El que Noemí le atribuya al mal que le ha ocurrido a Dios es una figura literaria retórica llamada figura de permisión, que es una figura que se usa cuando quien habla finge permitir o dejar al arbitrio ajeno algo. Consiste en otorgar a otro licencia para producir algún mal. Dios no trajo el mal a la vida de Noemí, es solo una forma oriental de hablar. Eso quiere decir que Dios permitió, pero no quiere decir que Dios lo hizo. Versículo 22, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto es más o menos en la época de la Pascua, allá por más o menos alrededor de abril. En la historia de Ruth vemos cómo Dios es el más perfecto arquitecto, diseñador y constructor de las vidas de aquellos que le buscan y le aman. En este relato vemos cómo nuestro Dios entretejió vidas y circunstancias para bendecir a Ruth y a Noemí, y al final vemos cómo sus planes eran tan altísimos para estas mujeres, en especial para Ruth. Capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Las mujeres usualmente hacían sus labores en casa mientras sus maridos trabajaban fuera. Pero estas dos mujeres estaban solas y desamparadas, así que Ruth tuvo necesidad de buscar el sustento para ambas. Fue pues, versículo 3, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec, era su pariente. Ruth justamente fue al campo de un pariente del que fue su marido. Recordemos que ella está en un lugar que no conoce, con gente que no conoce, y justamente fue a dar a un lugar que pertenecía a un pariente del que fue su marido. Versículo 4, y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ruth resaltaba entre esta gente como la moabita. Versículo 7 ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora sin descansar y entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. En el oriente era una cultura de beneficencia social dejar atrás una menuda parte de la cosecha que se iba recogiendo para que los desamparados recogieran de ella su sustento.
Así llegó Ruth a este campo, buscando esa oportunidad. Vemos que Ruth era en definitiva una mujer trabajadora. Entonces vos, versículo 8, dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mí, junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En cuanto Boaz supo que Ruth era su pariente y vio su forma de proceder, buscó favorecerla. La puso al lado de las mujeres y dio órdenes a los trabajadores que no la molestaran. Si en esta época una mujer se expone a ciertos peligros trabajando junto a varones, imaginen en aquella época lo que sería para Ruth, una mujer joven, trabajar entre ellos. Así que Boaz le pone junto a sus criadas y da órdenes de que no le molesten y le pide a ella que no vaya a otros campos. El versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Vemos que Ruth era una mujer sencilla y humilde. Estuvo dispuesta a trabajar duro por el sustento de ella y de su suegra, y cuando vio el favor con el que el dueño del campo la trataba, estaba atónita. Versículo 11, y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras también son hermosas, y es lo que yo les mencionaba antes, cómo Dios pone palabras, incluso en la gente incrédula. Yo no les sé si les ha ocurrido esto en su vida, pero hay momentos en que Dios nos da consuelo hasta por gente incrédula, gente en la calle, gente desconocida. Nos puede dar un aliento. Así que están teniendo este primer encuentro Ruth y Boaz, y ella está asombrada. Dios le dio gracia realmente delante de sus ojos a Boaz, y, y, y Ruth está asombrada de que él la trate de esta manera, y él le da esta bendición: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito, qué palabras tan hermosas le dedicó Boaz a Ruth. Parecían salidas de la misma boca de Dios. En definitiva, Ruth había venido a buscar su amparo bajo el Dios verdadero, y Boaz la bendice deseándola que él mismo recompense su proceder. Versículo 13, y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy yo ni como una de tus criadas. La versión El Mensaje, o The Message en inglés, dice de este versículo: ella dijo: oh Señor, cuánta gracia, cuánta amabilidad que no merezco. Has tocado mi corazón tratándome como si fuera uno de los tuyos, y yo ni siquiera pertenezco a este lugar. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciéndole que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Es decir, ya no solamente le daba el beneficio de que recogiera estas pequeñas obras que el sistema de beneficencia, digamos, que ellos tenían, ellas era lo que ella estaba espigando, sino que les dijo que recoja de las espigas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Mientras más conoce Boaz a Ruth, más sigue favoreciéndola. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, que eso es aproximadamente 4 kilos, lo equivalente a la medida de una cesta. Versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Ruth pensaba en su suegra y guardó una porción del alimento que le sirvieron para ella. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su suegra: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden
redimirnos. En este momento se entera Ruth de eso. Noemí supo desde el primer momento que Boaz era su pariente y que él tenía la capacidad y el derecho legal de sacarlas de la situación que vivían. Él podía comprar las tierras que fueron de su marido y casarse con Ruth. Estas tierras ya habían pasado a ser posesión de otra familia, de otras personas, pero tenían el derecho legal de redimirlas. Y versículo 21, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado con mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su suegra, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. La siega del trigo se hacía en la época de Pentecostés, así que transcurrieron casi 2 meses en los que Ruth trabajó en los campos de Booz. Entre la Pascua y Pentecostés sabemos que hay 50 días, así que es más o menos el tiempo que estuvo Ruth trabajando en los campos de Booz. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Los orientales suelen eh, casarse casarse con un pariente de sangre. Al mantener los matrimonios entre la familia, están seguros de que el marido y la mujer han tenido una misma cultura, la misma formación religiosa, etc. No hay necesidad de trabajar para resolver ciertas diferencias. Se les ha enseñado a cada uno de los papeles del matrimonio, por lo que no surgen este tipo de diferencias. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí literalmente estaba diciendo a Ruth, no he de buscar marido para ti. En el oriente, si una mujer quedaba viuda, el suegro o la familia del esposo eran los encargados de buscar el marido ideal para ella. Pero en este caso excepcional, Noemí puso manos a la obra en el momento que consideró prudente. Noemí debió tener durante este tiempo este asunto elevado a Dios en oración. Versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente en cuyas criadas con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parvada de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cada aldea tiene una era en una roca, era una roca especial, muy grande. Las espigas se extendían sobre la era, es algo como lo que sale en la película eh, del Rey León, una roca así en lo alto de una montaña, una roca prominente. Eso era una era donde ellos hacían esto. Ellos extendían las espigas y luego vacas, bueyes o búfalos andaban sobre ellas bajo la luz de la luna. El peso de los animales trillaba el cereal y separaba el grano de las espigas. Los bueyes no eran amordazados porque tenían derecho a participar del fruto de la labor. El grano se hundía debajo de las espigas. Podía haber de 10 a 15 bueyes dando vueltas en el suelo, conducidos por un hombre. Como este trabajo era realizado por la noche, no se permitían mujeres. Sin embargo, la era un lugar donde se resolvían casos como la redención, los acuerdos matrimoniales, etc. Cito aquí las palabras del estudioso bíblico K.C. Pillay. Noemí entonces le sugirió a Ruth que fuese a encontrarse con Booz aquella noche donde estaría, aventando la parvada de la cebada. Ese es el sitio donde se tira al aire el grano para que el viento pueda llevarse la paja. Esta instrucción que Noemí le da a Ruth hace que inmediatamente le surja la sospecha a quienes no están familiarizados con las costumbres de las personas del Oriente. Juzgan que Ruth se dirige a Booz con segundas intenciones inmorales para atrapar un casamiento con Booz. Nada de esto tiene que ver con el caso. El sitio donde el grano y la paja se echaban al aire se separaban, estaba situado en una gran roca por encima del pueblo, a la vista de todos, donde los vientos predominantes soplaban con más fuerza. Así que ese sería probablemente el sitio más ridículo escogido para un plan de inmoralidad de este tipo. Así que el hecho de ella recostarse a los pies de Booz en la era no es otra cosa sino una señal para él.
y los que con él estaban de su humildad, y no una evidencia de malas intenciones. Y finalmente el hecho de que le pidiera que extendiera su capa sobre ella no tiene tampoco la connotación que muchos han imaginado, sino que tiene un bellísimo significado. Permíteme que te explique. En primer lugar, capa no es una buena traducción. Debía ser fular o un pañuelo. Algunas veces leemos en la Reina Valera que alguien rasgó sus vestiduras. Suena como un espectáculo de striptease. Claro que no tiene nada que ver con eso. Lo que se rasga siempre es este fular, no la ropa en general. El fular es una pieza de paño que tiene cerca de 1 metro de largo y que se dobla en 4 partes y se usa alrededor del cuello. Una especie de bufanda. El rasgar el fular es una manera oriental de expresar exteriormente una ira o angustia interior, pero también, como en este caso, cuando se extiende, es un símbolo de protección. Así que cuando Ruth le pidió a Boaz que extendiese su fular sobre ella, lo que estaba sencillamente pidiéndole era su protección. Boaz fue muy decidido dándole este símbolo de su cuidado, pues quería casarse con ella, quería redimirla porque ella era la viuda de un familiar suyo. Versículo 7, y cuando vos, aquí concluye el comentario de Case Pillay, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. El que vos había comido y bebido no significaba que estaba en estado de embriaguez. En el oriente no beben hasta después de la cena. El corazón alegre es un corazón muy, muy agradecido. Cuando dice que le descubrió los pies, se refiere a que en el oriente la gente duerme cubierta de pies a cabeza. Cubren su cara de modo que la luz solar o la luz de la luna no les fatigue los ojos. El Salmo 121:6. Situarse a los pies de la persona es una entrega total y completa, pero debe tocar los pies. Es por eso que ella descubrió los pies de Boaz. Versículo 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Al vos referirse a Ruth como hija, según las costumbres orientales, estaba hablándole con gran respeto. En todas estas semanas que llevaban conviviendo, él la reconoció como una mujer virtuosa. Versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes de que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él decía, no se sepa que vino mujer a la era. No eran aceptadas mujeres en la trilla de los granos. Este trabajo se hacía de noche y era un lugar para varones. Por eso Boaz quiso dejar encubierto el que Ruth hubiera ido a buscar su redención en esta circunstancia. Ruth tuvo que hacer esto por sí misma, ya que su suegro había muerto y no tenía varón en su familia. Ella estaba siguiendo los consejos de su suegra. Versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había, lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, quédate quieta, esté en paz, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Quiero comentarles que el tema de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio en Génesis, después de la caída del hombre, hasta Apocalipsis 22, 21, el tema es Jesucristo. Y Jesucristo
es representado o representa varias cosas en cada libro de la Escritura. En el libro de Ruth es el pariente redentor. Nuestro Señor Jesucristo es representado por el pariente redentor. Y eso es realmente muy hermoso. Ver esta clase de detalles en la Escritura es realmente muy bello. Dijo Noemí, otra vez, versículo 18, espérate, hija mía, quédate quieta, está en paz, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya este asunto. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un pariente redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Es quien nos redime. Y cuando nosotros vamos a Él, pidiendo su refugio, pidiendo su amparo, pidiendo su redención de una situación extrema, de una situación difícil, de una situación dolorosa, de una situación amarga, Él no va a descansar hasta que concluya el asunto. Estas fueron palabras que Noemí le dijo a Ruth, que se quedara quieta, que estuviera en paz y que Él iba a resolver este asunto. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. En las puertas de las ciudades del oriente había un sistema de gobierno con 20 o 30 ancianos quienes juzgaban y o testificaban todo asunto legal en la ciudad. Así que Boaz se dirige a este sitio para arreglar el asunto de la redención de Ruth. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, Noemí que ha vuelto dijo al pariente, Noemí que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Este hombre no quiso recibir a Ruth en su casa, de lo que se perdió. No quiso, o sea, dijo, no, la moabita no, yo con la moabita no me quedo. Ese hombre estaba dispuesto al principio a redimir la tierra de Noemí, pero él no quería. Él dijo que iba a dañar, podía esto dañar o iba a dañar su heredad. Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Cito al obispo Casepilay nuevamente. Cuando una persona compra bueyes, tierra, casas o cualquier otra cosa que sea tangible, se le da un contrato de venta y la transacción sería hecha y registrada exactamente de la misma manera que hacen también aquí en América vosotros. Pero cuando se transfería algo intangible como el derecho que se estaba aquí traspasando, entonces la costumbre era dar un zapato en presencia de testigos, queriendo con esto significar que el derecho había sido transferido al otro. Eso es justo lo que este pariente hizo en este caso. Y fue muy claro y bien comprendido por todos los que asistieron al acto. Así que ahora Boaz poseía el derecho no solamente de comprar todo lo que había pertenecido a Elimelech, Malón y Kelión, sino además también de tomar la mano de Ruth en casamiento. Y eso fue lo que hizo. El versículo 9 dice, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Él hizo este acto en las puertas, que era donde se hacían transacciones y todos los negocios de la ciudad, y él
arregló el asunto. Él quería redimir a Ruth, había hallado gracia, ella delante de sus ojos. Todo esto fue a causa de Dios trabajando en esta situación, y él hizo las cosas delante de Dios y de los hombres correctamente, que es lo que una pareja hace también cuando contraen matrimonio delante de Dios y delante de los hombres. Hacen las cosas abiertamente, de una forma expuesta y abierta para que los hombres puedan ver su proceder, y lo hacen delante de Dios. Hoy está muy de moda eh, el no casarse. Obviamente los divorcios están a la orden del día. El matrimonio es un desastre realmente. El adversario, una de las armas que usa y que ha usado para dañar a la humanidad profundamente, es dañar a la familia, dañarla desde la célula más pequeña, que es la familia, dañar el matrimonio, dañar la familia, y así así desmembra una familia. Pero este no es el diseño de Dios, y nosotros como creyentes es eh, nuestra responsabilidad seguir las cosas que Dios nos enseña, los principios que Dios nos enseña en su bendita palabra. Así que vemos que este pariente redentor, que es vos, que representa a nuestro Señor Jesucristo, hizo todo lo necesario para redimir a su amada, que es justo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo también por nosotros. Él hizo todo lo que necesitó hacer delante de Dios, delante de los hombres, delante del diablo, para redimirnos, para rescatarnos, para comprar el derecho a tenernos. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo y nuestro pariente redentor. Vemos que la gente que fue testiga de este acto, en ese momento bendice a vos, y le dicen que ojalá esta mujer sea como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Israel. Pues esta bendición fue porque su nombre está escrito en la Biblia, y vamos a ver más adelante lo que ocurre en la historia, que él también toma parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y sea tu casa como la casa de Fares, dice el versículo 12, el que Tamar dio a luz a Judá, y por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, dice el versículo 13, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama y lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué hermosas palabras, y qué hermoso que a pesar del dolor que había atravesado Noemí de quedarse sin sus hijos, de quedarse sin su esposo, encontró en su nuera ese apoyo, ese amor, ese cobijo, y cómo Dios las bendijo a ambas. Las mujeres de Belén reconocieron el regalo que Ruth era para la vida de Noemí, diciéndole que ella era de más valía que 7 hijos, y se gozaron con Noemí cuando Ruth tuvo un hijo. Versículos 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, ella fue quien lo crió. Y le dieron el nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom engendró a Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Las circunstancias de la vida arrastraron a estas dos mujeres a una terrible desgracia, pero la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Noemí y Ruth tenían todo para perder y nada para ganar, pero ellas buscaron a Dios, le amaban y le respetaban, y Él orquestó las circunstancias a su favor, y fueron bendecidas tremendamente por el Dios Todopoderoso. Él les extendió su mano, su misericordia y su favor a través de vos. Ellas recibieron cobijo, consuelo y gran sanidad con esta redención y con el nacimiento de Obed. Y vean qué cosa tan maravillosa. De las entrañas de Ruth nació el abuelo de David, es decir, un pariente directo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio el privilegio a esta moabita de llevar en sus entrañas al linaje del Redentor de la humanidad. Dios siempre va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos si depositamos nuestras vidas en sus manos, si confiamos plenamente en Él, si descansamos
en sus brazos. Qué historia tan maravillosa que nos muestra la fidelidad y el amor de nuestro Dios. Jamás debemos desfallecer cuando vemos que las circunstancias son totalmente adversas a nosotros. Podemos confiar en el Dios vivo y verdadero que nunca, nunca nos desampara y que nunca, nunca nos deja. Dios está más que deseoso y dispuesto y es capaz de bendecirte, de librarte, de sanarte, de guiarte, de llenar tu vida de todo bien. El punto aquí es, no si Él quiere y o puede bendecirnos o librarnos. Él puede. Busquémoslo y creámoslo de todo corazón. El justo por la fe vivirá. No por lo que siente, no por las circunstancias que le rodean, no por su propia inteligencia, fuerza, capacidad o habilidad. Dios fue muy poderoso para transformar la vida y las circunstancias de Ruth y Noemí y darle un giro total a su historia, a sus vidas. Refúgiate bajo su amparo. Él jamás va a defraudarte si confías en Él y permaneces pacientemente confiando en su fidelidad. Pide su amorosa guía. Proverbios 3, versículos 1 a 8 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. No está hablando meramente de la ley de Moisés, o no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de los preceptos, de los principios de Dios, porque si queremos que las cosas funcionen en todas las áreas de nuestra vida, hoy estamos enfocándonos un poco aquí en el matrimonio, si queremos que un matrimonio funcione, necesitamos el consejo y la guía de Dios, necesitamos los preceptos de Dios, necesitamos el corazón de Dios y la mayor cosa como cristianos que podemos manifestar es el amor de Dios, porque fluyendo el amor de Dios, fluyendo el amor de Dios de nosotros hacia nuestro Padre, de nuestro Padre hacia nosotros y el uno con el otro, esto va a fluir, va a funcionar, va a incrementarse, va a crecer. Hijo mío, no te olvides de mis preceptos, de mi ley, de mis mandamientos, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y lo último que quisiera decir es que el amor del Padre es la más hermosa melodía que jamás hemos escuchado, la más dulce serenata que nadie jamás nos ha brindado. Es la carta de amor más bella que nadie jamás nos haya escrito. Él nos ama por su gracia, no por nada que hagamos o dejemos de hacer. Él simplemente nos ama eternamente. Padre bueno, muéstranos lo amados, únicos y especiales que somos a tus ojos, para que así lleguemos a ser una carta de amor para un mundo hundido en el caos, enfermo y lleno de dolor. Nuestro Dios desea llenarnos de este amor. Si nosotros nos llenamos de este amor, vamos a desbordar este amor también. Vamos a compartir este amor y los primeros que van a verse beneficiados con este amor va a ser la gente que tenemos a nuestro lado. Si estamos casados o si están casados con el esposo, con la esposa, con los hijos, con quien tengan a un lado van a ser bendecidos, van a ser beneficiados de este amor, porque un andar en el amor no hace mal al prójimo. Dice la Escritura, el cumplimiento de la ley es el amor. No adulterarás, no matarás, no hurtarás. Todo esto no se hace por un simple deber, sino que se hace motivado por el amor, que es una cosa muy diferente. La obligación es una cosa y el amor espontáneo es otra. Y un matrimonio cristiano siempre debe aspirar a que ese amor sea el que reine y gobierne en nuestras vidas, y a que la dirección de Dios sea la que reine y gobierne en nuestras vidas. Algo que quiero resaltar de esta historia de Ruth es la restauración. Dios es un Dios de restauración. Si tú, hermano o hermana, tienes una vida en la cual has sido defraudado, has pasado por una separación, estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede y quiere hacerlo. Simplemente la única cuestión es si nosotros, ¿qué queremos nosotros? Ir a Dios en la honestidad de nuestro corazón y decirle, Padre, ¿qué quiero en mi vida? Tú quieres bendecirme, muéstrame, guíame. ¿Qué es lo que tú quieres en mi vida? ¿Qué deseas en mi vida? Pudimos haber pasado momentos de amargura,
la gente que ya tenemos una mediana edad, podemos haber pasado por una vida quizás de amargura, de tristeza, de cosas difíciles. Pero Dios quiere restauración aquí y ahora. Dios es un Dios de restauración y lo vemos aquí en la historia de Ruth. Ella vino a cobijarse a él. Ella no tenía derecho, conforme al pueblo de Israel, a recibir la herencia de Dios. Y vean lo que fue la bisabuela de David, del rey David. Fíjense qué honor. Ella no lo supo obviamente en su vida, pero cuando sea la resurrección de los justos, es una de las coronas que ya va a haber sobre su cabeza. Haber dado a luz al bisabuelo de David, qué cosa tan más hermosa, qué recompensa tan más hermosa le otorgó Dios. Y a este hombre vos también, porque él tuvo el corazón de recibir a esta mujer que alguna gente lo habrá visto bien, pero mucha gente lo habrá visto mal. Habrá pensado, bueno, ¿cómo se casó con una moabita? Qué cosa tan horrible. Pero él miró el corazón de esta mujer y él recibió a esta mujer, la amparó, la cuidó y él llevó a cabo todo lo que necesitaba hacer legalmente para redimirla y fue restaurada. Tu vida puede ser restaurada, hermano, hermana, queridos hermanos. Nuestra vida eh, puede y Dios quiere que sea restaurada de las cosas que el adversario nos ha robado. No hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios generoso y Dios realmente desea que vivamos más días como el del cielo sobre la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Para aquellos de ustedes que tienen un matrimonio y que están oyéndome, que quizás su matrimonio está en un punto álgido, en un punto difícil, Dios quiere convertir el agua en vino y volver ese matrimonio hermoso otra vez, resplandeciente, bello. Eso lo puede hacer Dios. ¿Cómo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo convirtió el agua en vino? ¿Fue un proceso de meses, años, terapia psicológica? No, fue algo que hizo instantáneamente, ¿no es así? Dios puede hacer milagros en nuestras vidas que nosotros realmente no podemos llegar ni a comprender. Hoy por la mañana conversaba con Abraham y compartía con él ese relato que hemos visto en otras enseñanzas que el pastor Prince nos ha enseñado, cuando él envió a sus discípulos sobre el mar de Galilea y él se quedó orando y los vio como estaban batallando a mitad del lago, remando con el viento contrario. Él vino caminando a ellos en el agua. ¡Wow! Y dice la escritura que ellos le invitaron a subir. Él hizo como que iba a pasar de largo. Y ellos le invitaron a subir a su bote. Le dijeron, Señor, ven aquí. Él hizo como, hola. Y como que iba a pasar y ellos le dijeron, no, ven. Ellos le invitaron gustosamente. Y dice la escritura que cuando Jesús subió a esa barca, ellos llegaron de inmediato a la orilla. Dios redimió el tiempo para ellos. Todo ese tiempo en que ellos habían estado remando y remando con un esfuerzo tan grande, con toda su lucha para poder llegar al otro lado y no lo lograban, en cuanto nuestro Señor Jesucristo se subió a ese bote, ellos llegaron a la orilla, llegaron a su destino. Así que cuando nosotros invitamos a Dios, cuando invitamos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro bote, a nuestra circunstancia específica que estamos viviendo, si queremos restauración de un matrimonio, si queremos un matrimonio feliz, entonces invitemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestra barca, gustosamente, digámosle, ven y tú sé quién lidere aquí, porque aunque el hombre sea la cabeza, vemos como lo decía el libro, como lo expresa el libro de Efesios, no ejerce un liderazgo machista, dominante, autoritario. Ese no es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos la forma en que Él fue un líder fuerte, Él fue capaz de volcar las mesas de los cambistas, habló muy duramente con los religiosos, con los fariseos de su época, les dijo serpientes, hijos del diablo, víboras. Él los enfrentó. Él no tuvo miedo, no era un hombre cobarde, fue un hombre valeroso, un hombre con un gran denuedo, un hombre con la gran determinación de cumplir su objetivo. Y realmente un varón de Dios debe aspirar a liderar su familia y su matrimonio como es nuestro Señor Jesucristo.
con esa virilidad, con esa hombría, con esa belleza. Si alguien se acuerda de la enseñanza que les estoy mencionando, si me lo puede poner en el chat, por favor. Por favor, es algo de la unción y gana. No recuerdo todo el título. Sigue la unción del Espíritu Santo y gana, si mal no recuerdo, porque él habla ahí detalles del matrimonio y habla del liderazgo del hombre en el matrimonio. Y es algo realmente muy hermoso, es algo muy bello que podemos seguir, porque ese liderazgo es a través del Espíritu, no es a través de leyes y regulaciones de que, bueno, a ver, esto lo voy a terminar así, ya apunté en un cuadernito y es así y se acabó, sino que realmente necesitamos ser motivados a través del Espíritu. Y como también lo dice esta versión de la escritura en Efesios, que la mujer debe ser un apoyo, un aliento para su marido y honrarle, verdaderamente honrarle. Tristemente hay muchas mujeres, aún en matrimonios cristianos, que no honran a sus maridos. Quieren tomar su lugar, quieren estar sobre ellos, los avergüenzan en público. Eso no es algo que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sigamos la escritura, sigamos el consejo de nuestro Padre, busquemos esta guía de nuestro Dios por esa restauración. Dios quiere restaurar tu vida si tú estás buscando un matrimonio feliz, si tú estás buscando una relación, si estás buscando que tu vida sea restaurada en cualquier área. Yo te recomiendo ir a nuestro Padre y te recomiendo ir a nuestro amado Señor Jesucristo e invitarle a subirlo a tu barca. Muchas veces oramos, invitamos a nuestro Dios, pero queremos nosotros conducir. Decimos, bueno, sí, vienes aquí, pero vienes en el copiloto. Yo vengo conduciendo. Y realmente no le dejamos a Él que nos guíe, que nos muestre qué hacer. Porque si algo no está funcionando, entonces necesitamos su guía, necesitamos qué es lo que estoy haciendo, mi Dios, por dónde quieres que vaya. Y esto no es para condenación, esto no es para lucha. Veamos el consejo que Noemí le dio a Ruth: quédate quieta, hija mía, quédate en paz, porque este pariente no va a descansar hasta que el asunto haya concluido. Y si tú has invitado a nuestro Señor Jesucristo al asunto en el que tú necesitas liberación, sanidad o restauración, Él no va a descansar hasta que tú tengas esa restauración. Así que ese es mi compartir. Me están enviando el título. Gracias, Clau. Sigue la unción interior y levántate un liderazgo. Sigue la unción interior y levántate un buen liderazgo. Creo que así se llama. Yo de todas maneras voy a poner el enlace debajo del video y se los puedo enviar a quien lo deseen, de los que están aquí presentes. Yo lo voy a buscar y se los comparto, porque realmente es una enseñanza muy, muy buena para seguir la guía del Espíritu Santo. Así que voy a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por quienes están escuchando esta enseñanza. Mi Dios Todopoderoso, bendice sus vidas, bendice sus corazones. Gracias por rodearles con tu favor, Padre. Y gracias, Padre, por ser un Dios que nos restaura, que nos recupera, que quiere regresarnos lo que el adversario nos ha robado. Gracias, Padre, por restaurar a nuestras vidas todo lo que el adversario nos quitó a lo largo de los años. Yo sé que tú puedes hacerlo a pesar de las circunstancias, que no hay economía más grande que tú, que no hay adversidad más grande que tú, que no hay dolor más grande que tú, que no hay situación más grande que tú, Padre. Gracias por traer sanidad y liberación a la vida de mis hermanos aquí presentes, de quienes van a escuchar esta enseñanza. Y gracias, Padre, por traer palabras de consuelo, de aliento, de fortaleza, de edificación. Y gracias, Padre, por mostrarnos tu deseo y tu corazón en tu palabra, Padre, y por mostrarnos quién tú eres. Un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que orquesta todo para que todas las cosas nos ayuden a bien. Puede ser que no estemos viendo del todo lo que tú estás haciendo, pero tú estás obrando para bien. Y yo te doy gracias, Padre, por eso. Te alabo, te adoro y te honro con todo mi corazón, porque sé que tú estás haciendo nuestras vidas ahora mismo en la circunstancia que estamos enfrentando. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo quiero agradecerte. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Pareciera un Dios, nuestro Dios pareciera un Dios silencioso. Nuestro Dios pareciera un Dios que muchas veces parece que no pasa nada. Pero Dios está trabajando detrás de escena a tu favor y eso siempre debes de tenerlo en cuenta. Y es algo que puedes ver en esta enseñanza del libro de Ruth, que Dios trabaja detrás de escena.
y que Dios está a tu favor y que Dios va a bendecirte y que Dios puede darte y te va a dar mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o entender. Estoy segura que Ruth jamás soñó, ni en sus mejores sueños, ser la abuela o una pariente o alguien o tener en sus entrañas la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera lo imaginó y nuestro Dios lo hizo para ella. Ese es el Padre que tenemos, ese es el Dios fiel que tenemos, el Dios en quien estamos confiando, el Dios de amor en quien estamos poniendo nuestra esperanza.